noches, mis queridos hermanos que están en casa. Desde aquí, de nuestro hogar, estamos llegando a ustedes en este momento para empezar unos días de búsqueda de Dios. Gracias por sus vidas, por su tiempo, y ahora queremos empezar con una canción. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Acabamos de escuchar una canción muy conocida y muy hermosa, y esa es la canción que nos va a motivar en estos días. Vamos a estar en estos días conociendo un poquito al profeta Juan el Bautista,
y hacer de su vida un modelo para cada uno de nosotros para buscar al Señor y poder servirle. Hoy día vamos a ver la primera parte de su llamado del profeta. Dice la palabra del Señor que Él vino en un tiempo muy especial. El Señor Jesús estaba por llegar a esta tierra y antes de llegar Él levantó a un hombre llamado Juan para ser su mensajero. Los que vivimos hoy día, los que estamos viendo lo que pasa en este mundo, es una señal que así como el Señor usó a Juan en su tiempo, también puede usarnos a nosotros en este tiempo, porque el Señor está queriendo hacer algo y quiere usar a hombres y mujeres en este tiempo. ¿Qué podemos aprender de Juan? Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, el nacimiento de Juan el Bautista ha sido por un designio de Dios. Cuando uno va al Evangelio de Lucas, el capítulo 1, en el versículo 17 o 7 dice así: no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Juan vino como un milagro del Señor. Una madre estéril y anciana, y el padre también anciano, pero la única diferencia es que ambos eran creyentes. Juan llegó a la vida de Zacarías y de Elizabeth como una respuesta a su oración. Ellos habían orado tiempo atrás y por mucho tiempo no habían visto la respuesta. Y ahora, cuando viene el ángel y le dice a Zacarías que va a tener un hijo, Zacarías aún duda. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 13, mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 1, el versículo 13 dice así: pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. ¿Qué encontramos ahí? La oración que habían hecho hace mucho tiempo atrás, aparentemente no había tenido respuesta, pero ahora Dios estaba respondiendo. Y puede ser en tu casa o en mi caso, hemos orado tal vez por algo y no hemos visto respuesta. No es que Dios nos se olvidó, sino que en el calendario de Dios todavía no es el tiempo. Vale la pena orar. La respuesta de Dios no siempre llega de acuerdo a nuestro reloj o a nuestro calendario. Mis hermanos, Juan llegó como una respuesta a la oración de sus padres, pero también llegó para bendecir a sus padres. ¿En qué manera? Juan era un niño, un joven, y estaba ahí con estos padres ancianos. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Zacarías con la llegada de Juan? En el versículo 14, en Lucas capítulo 1, el versículo 14, mira lo que le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. O sea, la llegada de Juan no solamente es para acompañar a sus padres, sino para producir gozo en sus padres, como la llegada de cualquier hijo produce alegría en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero sobre todo, Juan no llegó para quedarse con sus padres, sino que Juan vino con un plan de parte de Dios para ser servidor de Dios. Y eso es lo que nosotros los padres debemos tener en cuenta. Los hijos vienen con un plan determinado por Dios para poder servirle al Señor. Ahora, mira lo que dice en el versículo 15, Lucas capítulo 1, el versículo 15. Lucas dice: porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ve Dios? Dice: vas a bendecir a tus padres, pero sobre todo me vas a ser útil para mí. Juan no decidió cuándo venir ni a dónde llegar, sino que Dios le trajo a este mundo
para que pueda ver y entender el plan que él tenía para su vida. La Biblia nos narra que Juan fue profetizado para ser profeta, pero la misma Biblia nos dice que Juan terminó sus días como profeta. O sea que Juan sí pudo entender el plan de Dios y pudo cumplir el plan de Dios. Y por eso nosotros debemos pensar y meditar para qué Dios nos ha traído a esta tierra y cuál es su plan para nuestra vida. Y si nosotros entendemos esto, nuestra vida va a trascender mucho más de lo que nos imaginamos. En segundo lugar, encontramos que Juan no solamente había nacido por un designio de Dios, sino que Juan, aún su nombre, había sido puesto por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, el versículo 61. Mira interesante lo que dice la Biblia. En Lucas capítulo 1, versículo 61, dice, y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. ¿Qué significa este texto? Que los judíos practicaban por tradición el poner nombre a su hijo primogénito, el nombre del padre o de un antepasado. ¿Y qué hace Dios? Dios lo que hace es romper la tradición. Y Él ahora hacer o decidir, determinar qué es lo que se debe hacer. Así es, mis queridos hermanos. El Señor le dijo a Zacarías cómo se debía llamar su hijo. Zacarías al inicio dudó y se quedó mudo. Pero después Zacarías decidió obedecer al Señor. Y cuando le preguntaron, ¿qué nombre le vas a poner? Dice la Biblia que Zacarías pidió una tablilla en Lucas capítulo 1, el versículo 63. Dice, y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan, y todos se maravillaban. Su nombre es Juan y todos se maravillaban. El padre había decidido obedecer al Señor y ahora está poniendo a su hijo como nombre Juan. ¿Qué significa Juan? Significa Dios es misericordia o Dios ha perdonado. Zacarías, cuando decidió obedecer al Señor, pudo recuperar el habla porque se había quedado mudo. Dice la Biblia que al instante le fue abierto su boca y su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 64. Mis hermanos, los padres que obedecen a Dios en los detalles, aunque sean mínimos, verán la mano de Dios obrando en la vida personal y la de su familia. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, en esta noche quisiera animarles entendiendo un poquito más la vida de Juan. Él fue designado por Dios para venir a este mundo. En segundo lugar, su nombre le fue dado por Dios. Y en tercer lugar, la misión para Juan también le fue determinado por Dios. Porque a veces nosotros los padres, cuando llega un hijo, queremos que sea abogado, médico, doctor. Pero muy poco preguntamos a Dios y decimos, Señor, ¿qué quieres de mi hijo? ¿Para qué le has traído a esta tierra? Dice el Señor en Lucas capítulo 1, versículo 16, versículo 17. ¿Qué le dice el ángel a Zacarías? Y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese es el plan de Dios para Juan. No era el plan de Zacarías. Tal vez Zacarías tenía otros planes, pero así es. Dios tiene sus planes y uno como padre necesita entender. Entonces, la profecía es que Juan tendría el poder y la unción de Elías. Ahora, cuando ya Juan ha nacido, entonces Zacarías ve el cumplimiento de esa profecía y por eso es que decide ponerle como nombre Juan. Y después de ponerle un nombre
bonito, Dios es misericordia, Zacarías mismo hace una oración ahora por Juan, para que el Señor pueda obrar en su vida. Dice, Él irá delante del Señor, Él servirá al Dios Altísimo. Mis hermanos, los jóvenes de ayer y hoy ignoran lo que van a hacer. Y los viejos estamos muy seguros de lo que hemos sido y muy inseguros de lo que pasará mañana. Pero Dios no. Dios le ha dado un cuerpo, un alma, una mente y un corazón a Juan para ser su vocero. Juan no vino para darle comodidad y estabilidad a sus padres, sino para hacer la voluntad del Señor. Un escritor famoso, Barclay, dice, el surgimiento de Juan el Bautista fue una de las bisagras que hicieron girar a la historia. Juan tenía una tarea que cumplir y su servicio fue evaluado por el mismo Señor Jesús, y él dijo esta palabra: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Juan escuchó al Señor, entendió al Señor y decidió servir al Señor. Pero los padres jugaron un papel muy importante en la vida de Juan, porque decidieron obedecer al Señor. Para terminar, quiero decirles, el Señor, antes de llegar a salvar a la humanidad, envió su mensajero. Hoy día el Señor sigue levantando sus mensajeros porque quiere hacer algo bonito, algo grande, algo maravilloso con todo el mundo. El Señor está cerca. Es tiempo de prepararnos para ser los mensajeros del Señor. Ahora quisiera pedirles a cada uno de ustedes, ahí en casa, si están reunidos con familia, poder pasar tiempo en oración. Pero antes de esto, me gustaría que ustedes puedan compartir, conversar sobre 3 puntos o 3 preguntas. Primera pregunta es, ¿qué está queriendo decirnos Dios en este tiempo? Eso es bueno que ustedes y nosotros podamos entender. Con todo lo que está pasando, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirnos en este tiempo? La segunda pregunta que ustedes necesitan conversar es, ¿qué puede hacer Dios con mi vida ahora? En este caso, con tu vida. ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? Tal vez puede usarlo como Juan. Y en tercer lugar, ¿cómo podemos imitar a Juan el Bautista? Y eso es algo ya muy personal. ¿Cómo yo puedo imitar a Juan el Bautista? Y ahora quiero compartirles 2 bloques de oración. Necesitamos orar. El primer bloque que quiero que ustedes puedan orar, y lo vamos a hacer todos juntos, dice: que el Señor nos enseñe su propósito para este tiempo. Es muy importante entender el propósito de Dios para este tiempo. En segundo lugar, que el Señor se glorifique en nuestras casas en estos días de cuarentena. Dios está haciendo cosas bonitas en nuestras casas porque nadie sale, todos estamos juntos, y entonces Dios tiene algo muy bonito. Y en tercer lugar, que el Señor prepare a su iglesia para un gran avivamiento en este país y en todo el mundo. Y un segundo bloque vamos a orar ahora por la sociedad, que el Señor tenga misericordia de nuestra nación. Como dijimos la vez pasada, hay gente que está bastante desprotegida, hay gente que esto lo ha agarrado de sorpresa. Que el Señor tenga misericordia. En segundo lugar, que el Señor no desampare a las familias que ganan para cada día. Ellos están muy preocupados porque no pueden salir, ahora más aún que el toque de queda. Y en tercer lugar, que el Señor produzca un arrepentimiento de los pecadores. La gente tiene que arrepentirse. Si no escucha a Dios de buena manera, va a tener que escucharlo a la fuerza, porque así es la única manera que se van a poder salvar. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, y mañana estaremos volviendo a esta misma hora y estaremos compartiendo por todos estos días tiempos especiales de la palabra, buscando al Señor.
Mañana nos vemos nuevamente en la noche. Que el Señor les bendiga.